Buenos días, estimados estudiantes. Tengan todos una cordial bienvenida. Mi nombre es Jessica Medrano, soy administradora de empresas. Actualmente me encuentro laborando en la UNAL sede Corozal. Soy la docente que los va a estar acompañando en su proceso formativo. Este proceso lo vamos a hacer de forma dinámica, de forma interactiva. La idea es que todos logremos el cumplimiento de los objetivos en el desarrollo del curso. Espero que este video les sirva de mucha ayuda para despejar todas las dudas e inquietudes que tengan y así comprendan de una mejor manera el tema a desarrollar. Nuestro tema para el día de hoy es sobre conflictos ambientales. Para esto, eh, este tema se encuentra inmerso en la unidad 2 del curso. Para el cumplimiento de estos propósitos, eh, vamos a iniciar desarrollando el primero, que es sobre diseñar una línea de tiempo para generar un contexto de los conflictos ambientales y asimismo identificar los conflictos ambientales. No solo van a ser los conflictos ambientales en Colombia, sino a nivel mundial para que ustedes tengan una base y poder analizar la situación. El tercer propósito a desarrollar es analizar los diferentes conflictos ambientales bajo las causas y efectos. La idea es que nosotros logremos y conozcamos cómo surgen los conflictos ambientales para poderlos identificar y luego analizar bajo qué causas, o sea, es decir, qué los está provocando y qué provoca y a su vez desarrollarlos. Entonces, de esta manera de contextualización, tenemos aquí presente una línea de tiempo. Vamos a hacer una división desde el año 1970, antes de 1970 y después de 1970. ¿Qué sucede? Para que así ustedes puedan comprender y tengan un panorama de lo que sucede un antes y un después. Entonces, eh, antes de 1970 suceden tres casos muy notorios. Primero, podemos ver aquí la revolución industrial. ¿Qué sucede en ese entonces? O sea, el ser humano para ese entonces estaba adaptado y acostumbrado a una economía que se desarrollaba desde el campo. Es decir, todo se hacía desde el campo, se cultivaba, se producía y luego de eso se exportaba. Sin embargo, llega un momento donde empiezan a aparecer las grandes industrias donde el campo poco a poco se va viendo afectado y es allí cuando los campesinos se ven obligados a desplazarse a la ciudad para poder trabajar. En ese entonces las industrias no estaban sujetas a normas que las puedan regular toda su operación. Entonces ellos trabajaban 24/7 todos los días emitiendo grandes contaminantes como son los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces a raíz de todo este proceso, de todo este problema, se ve el primer problema notorio en la parte de residuos. De allí entonces sucede otro problema que era el crecimiento poblacional. Antes las familias eran muy numerosas, o sea, las personas antes tenían hijos de 5 a 10, 12 hijos por familia. Entonces esto implica que a mayor crecimiento poblacional, mayor uso de los recursos naturales. Esto que hace que causa un gran impacto ambiental sobre la tierra. Entonces, a raíz de todo esto sucede a nivel mundial que un grupo de personas muy importantes, muy estudiadas, como por ejemplo científicos, médicos, matemáticos, empresarios, incluso presidentes importantes para esa época, ellos deciden crear el Club de Roma. ¿Qué es el Club de Roma? El Club de Roma es una organización que se dedicaba a proteger los derechos ambientales. Entonces, a raíz de esos dos problemas que existían, como la revolución y el crecimiento poblacional, ellos deciden mirar y, o sea, deciden reunirse y mirar a ver qué es lo que está sucediendo. Es decir, empiezan a mirar qué es lo que está pasando con la naturaleza. Y es ahí cuando ellos empiezan a hacer una serie de investigaciones y de estudios y producto a raíz de todos esos estudios que ellos realizaron, publican un libro que se llama Los Límites del Crecimiento.
Entonces, a manera de conclusión, este libro, ellos denotan que si las cosas siguen así, es decir, el uso irracional de los recursos naturales siguen así, al cabo de 100 años se van a necesitar de dos planetas para satisfacer las necesidades de un solo planeta, para que ustedes vean la problemática. Entonces, ese estudio ellos lo publican y hacen que impacte en todas las grandes organizaciones y ellos deciden tomar cartas en el asunto por toda la situación que se está presentando. Entonces ellos empiezan a tocar muchas puertas y es a raíz de eso que ya ellos tienen una base que hacen que tengan un impulso para comenzar a hablar de esta problemática ambiental y así tomar las medidas pertinentes para empezar a trabajar. Por eso es que está dividida la línea de tiempo en un antes y un después. Una vez después de 1970, para el año 1972, la ONU decide realizar la primera cumbre de las Naciones Unidas. Esta cumbre se realizó en Estocolmo. En ese año ya empiezan a hablar sobre todos los problemas ambientales. Ellos decían que ya eso era un deber colectivo de todas las personas cuidar el medio ambiente. Entonces, a raíz de todo eso es cuando ya ellos deciden reunirse y hacer las cumbres cada 20 años. Ahí entonces cuando ya ellos empiezan a formar algo más, una organización más sólida, los grupos más sólidos para que ellos comiencen a trabajar en las soluciones y en las prevenciones de estos problemas ambientales. Luego, para los años 1984, 86, 89, suceden tres sucesos que marcan la historia del mundo, porque tuvieron grandes implicaciones en el mundo en el medio ambiente. El primero fue en el 84, que fue el desastre de Bhopal en la India. Ahí hubo un accidente donde hubo una explosión de una planta donde trabajan con muchos químicos, ocasionando muchas afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas. Entonces, para el año 86 ocurrió el accidente de Chernobyl en Ucrania, donde hubo una explosión también de una planta nuclear, que ya después de mucho tiempo, yo creo que ustedes han podido escuchar que esa planta o sea, emitieron ahí mucho material radioactivo, dañando mucho el medio ambiente, la fauna, la flora, incluso las personas que tuvieron contacto con esa explosión. Hoy en día tuvieron muchos niños con malformaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya para el 89 fue el desastre de Exxon Valdez, donde ocurre un derrame de grandes cantidades de petróleo en las zonas costeras de Canadá y que hoy en día muchas especies de la flora marina no se ven de acuerdo por el accidente que hubo. Entonces, es así como a raíz de estos tres sucesos deciden en el 92 realizar la segunda cumbre. Esta cumbre se realizó en el 92, donde ellos ya con toda esa información, con todas esas bases que tenían de acuerdo a esos sucesos ocurridos, ellos se dan cuenta del problema ambiental, que eso era, o sea, se dan cuenta que eso es muy grave y es donde incorporan el término de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, desarrollo sostenible vienen siendo todas las acciones que hay para cuidar y conservar los recursos naturales para el futuro de las generaciones venideras. Entonces, Colombia también hace parte de esa cumbre y es cuando en el año 93 Colombia, a través de la ley 99 del 93, crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental. Es cuando ya se organiza un órgano, un ente nacional que vela y regula por todas las actividades, proyectos y obras que pueden haber o afectar de forma negativa nuestro medio ambiente. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva donde les voy a mostrar unos conflictos ambientales más importantes que han ocurrido en el mundo. Aquí les denoto varios conflictos ambientales, pero recuerden que existen muchos más. Aquí les presento el primero, que es el petróleo. Contamina el delta del Níger, en Nigeria. Los vertidos mineros tóxicos que sepultan una región en Brasil. Los pueblos del cáncer en la China cuando salen a la luz. Berta Cáceres, que fue asesinada por combatir la planta hidroeléctrica en Honduras. El tren de la alta velocidad en Italia, Francia. Las minas de carbón destruyen sitios sagrados en Sudáfrica. También está el acaparamiento de tierras mortales en Guatemala y los vertidos ilegales de residuos tóxicos en Somalia, centrales nucleares en España, un conflicto fronterizo y el viento se lleva
el OBOC. Entonces, con esta información los invito a que ustedes investiguen las problemáticas existentes, pero si se dan cuenta, todos esos sucesos los causan las grandes empresas y los más afectados siempre va a ser la humanidad y el medio ambiente. Bueno, pasando al contexto de los conflictos ambientales, aquí en Colombia también tenemos unos problemas ambientales. Dentro de ellas, por ejemplo, se encuentra la minería ilegal. Aquí nos podemos desplazar al páramo de Sartumbán, el caño de cristales, o sea, todo lo que tiene que ver también con el departamento del Chocó y que por lo general estas minerías son lideradas por multinacionales y grupos de la margen de la ley. Tenemos también la caza fortuita y tráfico ilegal de la flora y fauna, la deforestación de los incendios forestales, la explotación de recursos naturales en la obtención de combustibles y los líderes asesinados por los conflictos armados. O sea, todo esto, estos conflictos ambientales, yo creo que todos tenemos conocimiento de todo lo que ha sucedido aquí en Colombia. Bueno, entonces, seguimos, una vez tengamos ya el conocimiento de toda esa información de los conflictos, entonces ya nosotros tenemos una base, todo lo que ha sucedido en la parte mundial, en la parte nacional, podemos pasar a los conflictos en diferentes áreas que también se ven muy afectadas, como por ejemplo la economía, la educación, la salud y el medio ambiente. Siempre de alguna manera, siempre vamos a tener un impacto negativo en estas áreas tan importantes para nuestro desarrollo y nuestras necesidades básicas. Eh, entonces, estimados estudiantes, la idea es que ustedes tengan una base cómo vivimos inicialmente dentro de los propósitos, pueden hacer un contexto, identificar un conflicto, pueden analizar un conflicto. Entonces, vamos a reforzar esos propósitos con la actividad que vamos a realizar. Dentro de esto es analizar e identificar un conflicto ambiental y construir un cuadro sinóptico que den respuesta positiva al conflicto ambiental. Esa actividad la vamos a desarrollar. Eh, como evaluación, aquí van a encontrar una sopa de letras que deberán complementar teniendo en cuenta los términos aprendidos durante el desarrollo del tema. Aquí les dejo el link para que ustedes puedan acceder. Y las conclusiones, donde analizaron, diagnosticaron los diferentes procesos de los conflictos ambientales, llevando a la reflexión, identificación de diferentes conflictos ambientales, expresando la búsqueda de soluciones de las diferentes situaciones ambientales, generando la interacción con el grupo, cumplimiento de los objetivos propuestos en el curso, logrando alcanzar los propósitos desarrollados en el curso. Aquí les dejo también la bibliografía donde ustedes pueden consultar, investigar acerca de todos los conflictos ambientales. Entonces, ya para concluir, apreciados estudiantes, no es más sino darle las gracias. Recuerden que pueden contactarme con los canales oficiales de la universidad y que tengan un buen día.